Shalom a todos, sean bienvenidos a este estudio sobre las curiosidades de la Haftará. La Haftará es la lectura de los profetas que acompaña al estudio de la parashá semanal. Entonces, te recomendamos que antes de ver este video estudies la enseñanza de la parashá Vaikra. Siendo así, empecemos. La Haftará de esta semana se encuentra en el libro del profeta Isaías, desde el capítulo 43, verso 21, hasta el capítulo 44, verso 23. Esta Haftará está conectada con la primera parashá del tercer libro de la Torá, Vaikra, y llamó, el que conocemos como Levítico. Acompáñanos en este estudio a descubrir esta bella conexión. Esta porción empieza con este verso, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pero desde ya encontramos un error de traducción en este verso, pues este verso lo tomamos de la versión Reina Valera. Pero si vamos a otras versiones en donde dice, este pueblo he creado para mí, encontramos que dice así, el pueblo que yo he formado para mí, este pueblo crié para mí. I have made Israel for myself. Pero, ¿por qué tanta diferencia en un solo verso? ¿Por qué las traducciones difieren tanto en este solo verso? Esto no es algo que debemos de pasar por alto. Es sumamente importante entender bien este verso. ¿Qué dice realmente para poder avanzar en nuestro tema? Pero para eso, en hebreo dice así. Am zur yatzarti li. Este pueblo yo he formado. Claramente hay una diferencia. La versión Reina Valera dice creado. La versión de las Américas dice formado. La versión Jubileo 2000 dice criado. Pero la versión original, es decir, la versión en hebreo, dice yatzarti, formado. Aquí vemos una discrepancia entre crear y formar. ¿Y es que acaso hay una diferencia? La verdad es que sí. Aunque estos verbos parezcan sinónimos, la verdad es que son diferentes en composición. Y podemos verlo en el primer verso de este capítulo. Mas ahora, así dice Yahvé tu creador. Oh Jacob, el que te formó. Oh Israel, no temas, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Para entender esta profundidad es necesario estudiar la palabra hebrea de la semana con el Moré Agel. Adelante, Moré. Muchas gracias, Agel. Hoy iniciamos rápido con la palabra hebrea de la semana, pero es necesario estudiarla. De hecho, esta semana no veremos una sola palabra, sino dos. Estas son la palabra crear y la palabra formar, que como mencionamos anteriormente son palabras con significados parecidos, pero que si estudiamos su composición nos daremos cuenta que son realmente diferentes. Bueno, tenemos dos palabras, crear y formar. Empecemos por la palabra formar. Esta palabra en hebreo se dice yatzar. Y además de traducir formar, también traduce ingeniar, inventar, idear, criar, producir, creatividad, fabricación. Esta es la palabra que usamos para manufacturar alguna mercancía, para tallar, esculpir o formar. En cuanto a las artes, un escultor en hebreo es llamado yotzer. También en la escritura, esta misma palabra en más de 20 ocasiones la encontramos en referencia a un alfarero, aquel quien forma desde el barro todo tipo de vasijas, ollas, jarrones. Ahora, el alfarero para poder crear sus esculturas necesita materia prima. Esta materia prima la tiene que elaborar de alguna forma. Esto en hebreo sería bara, crear la materia prima, para de ahí yatzar, formar la escultura, la olla o el jarrón. Esta palabra bara, además de traducir crear, puede conjugarse así: nibra, creación, boré, creador. De aquí sale el término boreolam, creador del universo. Lo curioso de esta palabra bara es que solamente es usada en relación al creador del universo, porque es el único que puede crear de la nada. Y de lo creado nosotros podemos formar o forjar, esculpir, tallar. No podemos darle forma a algo si no existe la materia prima. Y esta únicamente proviene del boré, del creador.
Con esto terminamos la palabra hebrea de la semana. Sigamos con el estudio, Agel. Muchas gracias, Moria Agel. Realmente es muy importante tener bien definidos los términos de crear y formar para poderle dar un sentido más profundo a este estudio del profeta Isaías. Teniendo en cuenta el significado de crear y formar, podemos ver esta referencia en el libro de Génesis, justo en la creación del ser humano. En el capítulo 1 de Génesis dice lo siguiente: Vaivera Elohim et Adam betzalmo betzelem Elohim bara oto zahar unkeva bara otam. Y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. Macho y hembra los creó. En este pasaje nos dice claramente que Elohim creó a Adán. Lo creó a su imagen. Recordemos que Elohim es Ruah, es espíritu. Es decir, que Elohim creó la imagen y corpórea de Adán en este verso. Él lo creó desde su misma existencia, de la nada. Y ahora vemos cómo de lo creado formó al hombre. Justo en el segundo capítulo de Génesis, Vayotzer Yahvé Elohim e Adam afar min Adama. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Vemos claramente en Génesis 1 una creación de Adán y en Génesis 2 una formación del cuerpo de Adán. Pero primero, Elohim creó la materia prima y desde esa materia prima más un poco de polvo de la tierra de Edén formó a Adán, dándole un cuerpo. Elohim creó a Adán varón y hembra. Y luego en el verso 21 del segundo capítulo saca a la mujer del costado del Adán y la hace su mujer. Esa mujer que sacó de dentro de sí es la misma que había creado en Génesis 1, como un mismo ser. Eso es lo grandioso de la creación del humano. Por esa razón, cuando un hombre se une a su mujer, vuelven a ser una sola carne. Se vuelven Ehad, que es el nivel de acercamiento más sublime al Creador. Pues de ahí se produce la vida. Pero ese no es el tema del día de hoy. El tema es que nos quede claro la diferencia entre crear y formar. Para crear de la nada. Y formar es tomar la materia prima de lo creado para dar forma, para ser un alfarero. Así funciona el hebreo, amados. Teniendo esto claro, podemos leer este primer verso del capítulo 43 de Isaías. Mas ahora así dice Yahvé tu creador, oh Jacob, el que te formó, oh Israel. No temas, porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Elohim creó a la simiente, Elohim creó a Jacob, le dio 12 hijos, pero lo formó como nación en la tierra de Egipto. Es decir, que Jacob es la materia prima de lo creado, e Israel es la obra terminada. Jacob, Yahvé tu Elohim te ha creado, Israel, tu Elohim te formó, te crió, te dio forma en tierra extranjera. Así ha sido con nosotros, amados hermanos. Elohim nos crea en esta tierra, a la cual no pertenecemos según las palabras de Yeshua. Él nos puso en esta tierra y en esta tierra nos ha formado como nación. En este mundo tan corrupto, Él nos ha criado, nos ha dado forma, nos ha limpiado. Un yotzer, es decir, un alfarero, un formador, un escultor para que su obra quede perfecta, en ocasiones tiene que romperla y volver a empezar. Y eso, amados, eso realmente duele, pero nos forma. Así como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ahí fuimos formados como nación. Pero más de una vez en el desierto nos desbarataron para volvernos a amasar, para volvernos a esculpir como esa vasija únicamente con la función de darle honra a nuestro Elohim. En ocasiones, nosotros no sabemos por qué nos suceden ciertas cosas en nuestra vida. Podemos llegar a pensar que estamos siendo reprobados por Elohim o que la vida está en nuestra contra. Pero cuando salimos de esa situación y volteamos a ver para atrás, lo que podemos experimentar es satisfacción por la formación que Elohim nos dio y porque fuimos fortalecidos. Realmente Él es el formador de Israel. Nosotros en nuestra vida hemos sido Jacob, su materia prima. Recuerden que Jacob significa talón, huella, y de ese talón, que es lo más abajo que tenemos en el cuerpo, forma a un Israel, alguien que pelea a favor de Elohim. Mas ahora dice Yahvé tu creador, oh Jacob, y el que te formó, oh Israel, no temas porque yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre, mío eres. Escucha Jacob, Elohim, el alfarero, tiene que formarte. Escucha Israel, Elohim, el alfarero, te ha formado. Recuerda que estamos publicando contenido en inglés y en español. Suscríbete en nuestra página de inglés para que puedas compartir de la Torá con tus amigos y familiares que solo hablan inglés. Shalom Aleichem.